opciones de tiempo libre. ¿Ok? Aquí, ¿qué vamos a colocar? Este tiempo de personal lo dejamos activo únicamente para indicar que es una ausencia. ¿Ok? Entonces, ¿teletrabajo es una ausencia? No, es una asistencia. Entonces, esto iría desactivado, porque esto se va a activar únicamente cuando sea una ausencia. Entonces, esto me genera un detalle que hay que informar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recordemos que antes vimos algo de no pagado por aquí. ¿No? ¿Recuerda? Entonces, vamos a guardar esto y vamos a ir acá, activo, para indicar que es asistencia y desactivo para indicar que, perdón, activo para indicar que es ausencia y desactivo para indicar que es asistencia. Entonces, en este caso, teletrabajo es asistencia, lo dejo desactivado. Voy a guardar y me voy a ir a las inasistencias para ver cómo están configuradas en inasistencia, que efectivamente esos campos son perfectamente para ello. Entonces, primero me voy a falta no justificada. ¿Qué va a pasar en falta no justificada? Está como inasistencia. ¿Ves? Y no solo eso, sino que está como no pagada. ¿Por qué esto está separado? Por la siguiente razón. Una falta puede ser, o una inasistencia puede ser pagada o puede ser no pagada. Por eso, estar separado. Por un lado, por este lado identifico cuando se trate de una ausencia como tal, y de este lado identifico si se trata de es no pagada o pagada. Porque hay ausencias que se pagan y hay otras que no. Por eso están separados estos símbolos. Entonces, aquí falta no justificada, vemos que es una ausencia. En tipo de ausencia, ¿qué quiere decir? ¿Cómo está tagueada en el módulo de ausencia? Recordemos que estas entradas también trabajan con el módulo de ausencia. Entonces, cuando se trata de tipo de ausencia, cuando se trata de ausencia, o me va a preguntar qué tipo de ausencia le vas a colocar o con qué tipo de ausencia trabaja este tipo de entrada. Entonces, aquí le indicamos con qué tipo de ausencia de las que están creadas en ausencia, que normalmente utilizamos el mismo nombre para no confundir. Entonces, voy a buscar esa licencia con goce de haber que vimos ahorita con el otro empleado. Entonces, vamos a licencia con goce de haber. En este caso es una ausencia, ¿no? Aquí está activa una ausencia. ¿Está activo por qué? Porque es una ausencia. Y aquí su tipo de ausencia, que sería licencia con goce de haber. Como le indico, normalmente se maneja el mismo nombre. Pero no tiene activo el no pagado. ¿Por qué? Porque es una ausencia. Correcto, es decir, el empleado no va a ir a trabajar, pero es una ausencia que se paga. Entonces, por eso que está desactivada esta opción. Entonces, esa es la diferencia de esta opción con respecto a la no pagada. ¿Ok? Es no pagada es para indicar que se paga o no, y esta es para indicar que es ausencia o no. Son dos cosas que trabajan de la mano, mas no son la misma. De este lado, vemos en estas ausencias cuando son no pagadas, en qué tipo de estructura. Esto es más informativo que funcional como tal. Es decir, lo podemos utilizar para indicar dónde pagamos esto o en qué estructura es pagada y en qué estructura no. Por ejemplo, si continuamos el caso de teletrabajo. ¿En dónde teletrabajo no sería pagado? En vacaciones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque vacaciones trabaja con un tipo de entrada que se llama descanso vacacional. No trabajo con este. Entonces, en este caso, en vacaciones esta estructura es no pagada. En gratificaciones también es no pagada. ¿Por qué? Porque teletrabajo no trabaja, pero en gratificaciones trabaja con meses de gratificaciones y días de gratificaciones en asistencia de beneficios sociales, por ejemplo, pero no trabaja con teletrabajo. O sea, iría, por ejemplo, gratificación. O sea, aquí vamos a indicar cuáles son esta estructura que esta entrada no es pagada. ¿Ok? O no se usa en el cálculo, también podemos hacer. Y aquí en informe podemos indicar cuando la ausencia es imprevista. También es informativo, no es algo que nos vaya a afectar como tal el cálculo de planilla, ni una configuración mucho más allá, que vaya mucho más lejos, pero es algo que podemos utilizar para tratar aquellas ausencias imprevistas. ¿Ok? Por ejemplo, falta no justificada debe tener activo eso para indicar que normalmente la falta no justificada es imprevista, es decir, ocurre y normalmente no está negociada, no se anunció, entonces, normalmente ocurrió y posterior a que el empleado faltó o en el momento en que el empleado faltó recién es que informa. Entonces, suele ser imprevista, entonces ahí sí activaríamos este booleano. Entonces, con esto vemos que es sencillo
configurar las entradas de trabajo, vemos que nosotros mismos podemos hacer esa configuración, nosotros mismos como manera funcional, sin necesidad del área de ingeniería, de desarrollo, si nosotros mismos podemos hacer esa configuración. Entonces, lo único que hay que conocer es, obviamente, tener en claro para qué sirve cada uno de los campos, para que hagamos las respectivas configuraciones correctas y listo. Podemos proceder a trabajar.